Hola, muy pero muy buenas noches. Bueno, estamos con una resistencia extraordinaria. Nos habíamos podido conectar con el profeta, pero bueno, se cortó la transmisión, se trababa, se quedaba detenida. Así que bueno, el profeta en minutos lo vamos a tener acá con nosotros, porque bueno, es de la misma ciudad que nosotros. Así que tenemos ese privilegio, así que ahí nos mandó que el minuto lo teníamos acá con nosotros acá en la casa de mis padres espirituales para que salgamos en vivo y pueda salir bien y no se pierda nada de lo que Dios quiere ministrarnos y enseñarnos esta noche. Así que estate expectante porque va a ser una noche extraordinaria y te pido que lo sigas compartiendo. Yo creo que es el tercero que sacamos en esta noche en vivo, pero creemos que el tercero es el vencido. Así que ahí donde estás, te pido que nos vayas compartiendo para que se conecten más personas y no podamos perdernos lo que Dios va a ministrarnos esta noche. Y así que ahora los voy a dejar un ratito con mi padre espiritual que nos va a estar compartiendo una canción más que a la gente le encanta, que nuestro padre espiritual cante, lo hace cantar toda la noche. Así que lo dejamos un ratito con él. Vi una gran multitud de todo pueblo y nación, postrados sobre sus rostros, adoran al que vive, vestidos de ropa blanca, con palmas en sus manos, proclaman en alta voz, adoran al que vive, adoran al que vive. Vi una gran multitud de todo pueblo y nación, postrados sobre sus rostros, adoran al que vive. Vi una gran multitud de todo pueblo y nación, postrados sobre sus rostros, adoran al que vive, adoran al que vive. Ahí está sentado en el trono, y al que está sentado en el trono, al Cordero de Dios, sea la alabanza, gloria, honra y poder. Y al que está sentado en el trono, al Cordero de Dios, sea la alabanza, gloria, honra y poder, gloria, honra y poder. Pueblo y nación, postrados sobre su rostro, adoran al que vive, vestidos de ropa blanca, con palmas en sus manos, proclaman en alta voz, adoran al que vive, adoran al que vive, adoran al que vive, al que está y al que está sentado en el trono, al Cordero de Dios, sea la alabanza, gloria, honra y poder. Y al que está sentado en el trono, al Cordero de Dios, sea la alabanza, gloria, honra y poder, gloria, honra y poder. Gloria y honra, gloria, honra y poder. Aleluya. Sí, Señor, al que está sentado en el trono, al Cordero de Dios, a Él le damos la gloria, la honra, el honor y el poder. Al que está sentado en el trono y al Cordero, sea el honor, sea el honor, sea la gloria, sea
alma clama por ti. Te necesito, mi alma clama por ti. Amado Cristo, mi alma clama por ti. Como el ciervo brama, mi alma clama por ti. Desesperadamente mi alma clama por ti, oh Dios. Mi alma clama por ti, Señor. Mi alma clama por ti. Mi alma clama por ti. Al que está sentado en el trono, y al Cordero, sea el honor. Ahí en tu hogar, adorar al Señor y decirle, sea la gloria, sea la honra, sea el dominio por los siglos de los siglos. Poderoso Dios, necesito más gente que declare, poderoso Dios. Sí, Señor, lo declaramos en tu nombre, poderoso Dios. Nuestra alma clama, mi alma clama por ti, desesperadamente. Poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios. Mi alma clama por ti. Si puedes hacerlo, levanta tu mano y da gloria a Dios. Por siempre gloria al que vive. Gloria al que reina. Por siempre y para siempre. Reinando está aquí entre nosotros. Poderoso Dios. Poderoso Dios, poderoso Dios. Mi alma clama por ti. 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 Y una vez más, poderoso, poderoso Dios. Poderoso Dios. Poderoso Dios. Mi alma clama por ti. Mi alma clama por ti. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Mi alma clama por ti. Te anhelamos día a día. Mi alma clama por ti. Y decimos, poderoso Dios, manifiéstate. Poderoso Dios.
gracias Señor por este momento. Gracias porque podemos elevarte canciones a ti, porque podemos cantarte, porque podemos proclamar tu nombre. Gracias Señor porque tú nos habilitas el cielo en favor a todo lo que pedimos, Señor. Solo cuando creemos, solo cuando buscamos tu rostro. Oh, gracias Señor por estos momentos preciosos, estos momentos llenos de tu Espíritu Santo, donde el poder de Dios fluirá, Señor, en la revelación de la palabra, Señor, donde seremos impartidos, Señor, a través de la palabra. Seremos impartidos por ti, Señor, a través, Señor, del profeta. Oh, Rama Shiva Rama Kaya. Oh, bendecimos a cada persona, Señor, que se ha vuelto a conectar. Los bendecimos, Señor, y sabemos que en esta noche no es casualidad, sino que algo está proyectándose en este tiempo. Algo se está dimensionando. Algo comenzará a ocurrir en tu vida. Algo ocurrirá en tu familia. Algo ocurrirá en todo lo que emprendas. Oh, gracias, Señor, porque tú estás haciendo cosas. Oh, cosas, tú estás obrando aunque no lo veas. Estás obrando. Oh, tú estás obrando. Oh, tu mano poderosa se está moviendo en cada persona, en cada hogar, en cada familia. Señor, en esta tierra bendita. Oh, Señor, gracias por este momento. Gracias. Gracias, Señor. Oh, alabado sea el nombre de Jesús. Y ya tenemos con nosotros al profeta. La verdad que es un gozo tenerlo aquí. Así que ahí sacamos todo obstáculo y tantas cosas y lo trajimos acá en carne y hueso. Otra que Felipe. Se materializó. Vino en la vía del Espíritu. Bueno, Eliseo. Realmente es una bendición como arrancamos el envío en casa, ¿no? Es una bendición, es una honra, es un privilegio. Encima me tocó el lugar de papá. Así que no, realmente es una honra poder soltar una palabra, poder edificarnos. Creo que toda cita tiene que ver con un programa de Dios diseñado y establecido para soltar algo poderoso, para transformar una persona, transformar una casa, transformar una familia, y eso es lo que creemos. Creo que debemos insistir más en edificar y en levantar escuelas. De hecho, la iglesia cumple la función magisterial o la función de una escuela, por eso es casa, la palabra casa es escuela, y por eso también la gran habilidad que una mujer tiene cuando se llama ama de casa. Muchas veces creen que ama de casa es simplemente lavar unos vasos, limpiar unos platos, limpiar la casa y cuidar a unos niños, pero sin embargo la palabra ama de casa significa maestra del hogar, y es la que tiene la habilidad y la capacidad para formar, instruir al niño en su camino, para cuando fuere viejo no se apartará. Y creo que es lo que hace la escuela, edificarnos, pero sobre todas las cosas reeducarnos. Amén. Muchas veces venimos con diferentes costumbres, diferentes culturas, diferentes situaciones que nos fueron pasando en la vida y que de pronto fomentaron una falsa identidad, transmitieron, impartieron, proyectaron en nosotros algo que no tenía nada que ver con lo que Dios ya ha proyectado y ha establecido. Y gracias a Dios por las escuelas, porque esas son las que nos educan, las que nos reeducan, como dijimos recién. Rompe toda estructura, todo pensamiento, toda barrera, sobre todas las cosas argumentos. Algo que sabemos es que el argumento levanta fortalezas. Amén. Y una persona con fortaleza muchas veces le cuesta asumir el rol de proyección en la capacidad o la habilidad que Dios le ha entregado. Entonces, que podamos realmente en este día todos aprender. ¿Sí? Todos aprender, los que están en casa y también los que estamos acá, podamos aprender Amén. Mutuamente en todos los aspectos. Así que para mí realmente es gratificante estar en la escuela de intercesión. ¿Espada? Los guerreros de la espada de fuego. Los guerreros de la espada de fuego. Bien profético. Bien profético.
por las dudas. Sí, sí. Así que realmente es un placer. Bueno, la materia que hoy vamos a tocar, hay muchos que están apuntando ahí, están preparados, es, bueno, te lo pregunto, estábamos hablando así, ¿la queja es un espíritu o no? Todo lo que nos paraliza y nos detiene y nos frena en el reino de Dios, o sea, en lo que es la proyección, como hablábamos recién, o el diseño, mejor hablado, de lo que el Señor ha establecido para nuestra vida, claro que sí, se vuelve una influencia del espíritu de las tinieblas. Tremendo. Sí, sí. Es una influencia que lamentablemente o tristemente creo que decía algo Claudio, que lo traemos desde que nacimos, ¿no? Desde años luz. Sí. Y lo peor que uno puede hacer es no desarraigarse de la cultura de la tierra. Ajá. Y para desarraigarnos de la cultura de la tierra, yo debo plasmar en mi vida, en mi casa, en mi familia, la cultura del reino. Yo nunca puedo desarrollar la cultura del reino o edificar un altar al Señor si primeramente no rompí la cultura que vengo trayendo desde la tierra y que se va arraigando muchas veces a la cultura familiar que uno viene trayendo. Entonces se vuelve literalmente un espíritu. Tremendo. Sí, sí. Tremendo. Entonces, ¿y qué produce ahí la queja? ¿Cómo? Ya estamos Ya entraremos en la materia. Ya fue el beso directo. Sí, creo que bueno, acá donde ya empezamos a por ahí en la introducción de lo que es la materia, o los que nos compete hablar en este día, más que una materia, creo que es aprender a vivir un estilo de vida diferente. Algo que siempre se viene hablando y se viene predicando y lo hemos manifestado en muchísimas veces, es que Dios es un estilo de vida, ¿no? Dios no es una estructura, Dios no es una religión, Dios no es algo premeditado, no lo puedo encerrar ni siquiera en una oración, en una estampita o en un crucifijo, claro, sino que tiene que ver con un estilo de vida. Y en ese estilo de vida muchas veces se transmite el pensamiento de mirar las cosas de forma positiva, ¿no? Y cuesta, ¿no? Ese estilo sí, de vida. Sí, sí que cuesta, porque nosotros venimos de un estilo de vida totalmente diferente, claro, al que Dios nos quiere establecer. Y algo que al ser humano le cuesta mucho es salir de una costumbre, claro, salir de un molde estructural que por años lo ha detenido y lo ha paralizado. Es como tener miedo a lo inseguro. Bueno, de hecho lo vemos con los discípulos cuando Jesús los invita a caminar en el mar. Solamente Pedro se lanzó a caminar sobre el mar y encima entró en la duda, ¿no? Y seguramente los que estaban en la barca se quejaron cuando se hundió. Porque ¿para qué saliste a caminar si te estás hundiendo? Pero lo que ellos nunca pudieron experimentar es que creo personalmente que el milagro extraordinario de ese día hubiese sido, imagínate todos los discípulos con Jesús cruzando la orilla, caminando sobre el mar. Eso hubiese marcado la historia en varios aspectos. Si lo hizo con Pedro, imagínate con todos los discípulos. Pero sin embargo, por el miedo a lo inseguro, estando Dios al frente de ellos, estando Jesús sobre el agua, no le permitió salir de ese molde, de esa estructura, de esa seguridad, de esa cultura, si se quiere, de estar. Si estoy en el mar, mi cultura es estoy en la barca. Nunca estaban los pescadores, de hecho. O sea, acostumbrado en el mar es una barca. Es como cuando uno dice, en la ruta, ¿cómo te ves? En un auto. O sea, hay cosas que, ¿cómo te ves viajando en el aire? Bueno, con un avión. Entonces son cosas que se vienen rápido en nuestra mente porque estamos acostumbrados a que ciertas cosas se hacen con ciertas cosas. Entonces para los discípulos era algo fuera de lo común y creo que para todo el mundo caminar sobre el mar, caminar sobre un mar. Y sin embargo Pedro se animó y la palabra dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste cuando se hunde? Y algo glorioso es que la poca fe no lo hizo hundir, sino que la poca fe lo hizo caminar sobre el mar, pero la duda lo hizo hundir. Y la duda es la antesala a la incredulidad, ¿no? La duda es la antesala a la incredulidad. Y la incredulidad termina produciendo la queja. Porque ahí es donde decimos, ¿para qué me lancé?
por qué salí a caminar, por qué confié en esa Y palabra. por eso que muchas personas cuando reciben alguna palabra de parte de Dios profética no se le cumple. Sí, totalmente. ¿Por qué? Es como estar en esa Claro, barca. porque es profética. Claro. Entonces, al ser una palabra profética, una vez que usted recibe esa palabra profética, lo siguiente para el desarrollo de esa palabra es una acción. Por eso dice la palabra que la fe sin obra es muerta. Tal cual. Por ejemplo, un ejemplo que se hace muchas veces muy simple. Si Dios me dice que voy a ser un abogado y nunca estudio en la Universidad de Derecho, o sea, le puedo echar la culpa al profeta que me lo dijo, al pastor, a todo el mundo, pero si yo no estudié en la Universidad de Derecho, jamás voy a ser ese abogado que Dios me dijo. Claro, si recuerdo una vez que pasó en Misiones, que una persona recibe una palabra donde Dios le dice, voy a sorprenderte con una camioneta de 0 kilómetros. Entonces cuenta el hombre que después llegó a su casa y le dice a su esposa, no sabe lo que me dijo el profeta, que Dios me va a sorprender con un 0 kilómetro. Y la esposa dice, bueno, no, y bueno nada, le dice, acá tenemos que ir a buscar el 0 kilómetro. Si yo lo espero sentado en mi casa, dice, imagínate que Dios me lo tire del cielo, se me va a romper, como forma irónica. Dice, yo tengo que salir a buscarlo. Entonces dice que fueron a una agencia, buscaron el 0 kilómetro que querían y se anotaron en un plan, en ese momento de adjudicación, que a los 3 meses te lo daban y se pagaban todas las cuotas. O sea, no tenías que seguir pagando si salías en ese sorteo. Dice que fueron a la agencia, buscaron una Duster y a los 3 meses lo llaman por teléfono y le dicen, ha sido sorteado, usted ha ganado el 0 kilómetro, así que es totalmente suyo, no tiene que seguir pagando las cuotas. Habían pagado solamente 2 meses. Entonces la pregunta es, si ellos no se hubiesen accionado, no, algún día Dios me va a dar mi 0 kilómetro porque me dijo, nunca iba a pasar. Es algún día, parece una queja, ¿no? Sí, es algún día y encima que van pasando los días y no pasa, más me voy quejando, más voy renegando y más voy dudando y más voy desarrollando un ámbito de incredulidad Claro. y menos lo sobrenatural se manifiesta. Por eso que a veces nuestras generaciones o nuestra herencia no camina sobre esos valores en la fe, Totalmente. porque la queja no deja que la fe obre, ¿no es cierto? Claro. La fe, dijimos al principio, que la fe es la certeza de lo que espero y la convicción de lo que no veo. Ahora, para que una palabra, profe, o sea, que va acompañada luego de que la recibo, cuando dice en Hebreos 4:12 que la palabra se vuelve viva y eficaz, se vuelve viva cuando la recibo, pero eficaz cuando la practico. Ajá. Si no la pongo en práctica, jamás esa palabra va a ser eficaz. Tal cual. Entonces, es la forma de empezar a hacerla eficaz a través del acompañamiento de la fe. Ahora, la fe sin obra es muerta y sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, la única forma de agradar a Dios es con fe. Pero ¿cómo nutro la fe? Con obras, porque la fe sin obras se muere. ¿Sí? Entonces, la única forma es accionarme en fe, y para accionarme en fe tengo que salir de la queja, tengo que salir de la duda. El tema es que todo el sistema está perversamente construido para que el hombre se viva quejando y no pueda ver a Dios de forma sobrenatural sobre su vida. Tiene que ver, se me venía algo, no está en las preguntas, sino que se me venía algo. Está sí o sí arraigado al raciocinio, Sí. porque entro en ese plano. O sea, yo lo llamo razonamiento, pero es queja. Sí, sí. Porque mientras vos estabas hablando se me venía ese campo. Que entro en ese ámbito, es como decir, recibí la palabra profética, pero simplemente pasa a ser una palabra. Es como cuando Dios dice, te voy a usar como influencia en la política, pero yo no me pongo a capacitarme, no me meto en ese campo y simplemente me quedo esperando porque Dios me dijo. Y como que entro en ese plano del raciocinio. Entonces es como la queja es disfrazada de razonar, y muchas veces yo he escuchado personas que te dicen, no, pero yo necesito diseñar como Dios lo va a hacer, pero no estás dejando que Dios obre sobrenatural. Claro, es que el razonar me lleva a quejarme. A donde yo lo razoné y no tengo los recursos, no tengo la capacidad, no tengo la habilidad, se equivocó, entro a quejarme. Entro en la murmuración, cierro los cielos y se acabó la palabra. Es un poco, bueno, ahí entraríamos por ahí en el terreno del espíritu de Efesios, de los Éfesos, de Grecia, ¿no? Del raciocinio, todo lo que tiene que ver con lo intelectual o la mente racional siempre va a quebrantar o va a paralizar lo sobrenatural. O sea, si por ejemplo viene alguien y me dice, Dios te levanta ahora de la silla de ruedas, y yo lo razono y digo, no, es imposible,
Por eso dice, si cree, para el que cree todo le es posible. Pero no dice que, dice para el que cree. Entonces, si creo que no me va a alcanzar, para el que cree todo es posible, no te va a alcanzar. Si crees que te vas a morir de una enfermedad, para el que cree todo es posible, te vas a morir de una enfermedad. Ahora, si crees que Dios te va a sanar, para el que cree todo es posible, te vas a sanar. Vas a vivir esa vida, vas a desarrollar esa vida. Entonces, tiene que ver donde yo dejo otra vez la cultura humana, el hombre natural, para ser el hombre espiritual. ¿Sí? Alguien dijo una vez, no, pero la palabra sobrenatural no existe en la Biblia. Y es verdad, no existe en la Biblia, pero sí existe la palabra espiritual. Y volvamos a la definición de lo que es algo sobrenatural. Bueno, la misma palabra lo dice, sobrenatural. Es sobre la naturaleza humana, no se puede razonar, ni siquiera tiene que ver con mi lógica o con mi forma de pensar, sino que tiene que ver con lo que Dios está estableciendo. Por eso dice Eclesiastés 3:11, Él puso eternidad en el corazón de ellos. Cuando la palabra menciona el corazón, está hablando de la mente. Entonces, ¿por qué Dios puso eternidad en nuestro corazón? ¿Por qué Dios puso eternidad en mi mente? Porque era la única forma que Él pudiera habitar, si Él habita en la eternidad. O sea, si no, yo no pudiera disfrutar de Dios como un padre y que yo pudiera estar en Él y Él en mí y poder proyectar todo lo que Él ha determinado para mi vida. Wow. Yo te escucho hablar y todo lo que está hablando la queja y se me viene que, o sea, estamos en una carencia de fe, Impresionante. pero impresionante, porque todo lo que vos estás, hablando por la revelación de quebrantar este término, quebrantar este espíritu, esta influencia, me está hablando de fe todo el tiempo. Y cuando yo soy carente de eso, entro en ese campo de la queja y donde digo, pero ¿por qué los cielos se me cerraron? Y yo creo que lo que comienza, vienen montones de cosas, porque no solamente la queja, sino que comienzo a mirar cómo el otro está bendecido, cómo el otro... Y es como dijiste vos, entramos en la murmuración, o sea, se apegan unos cuantos compañeros. Claro, vos fíjate que la palabra queja en el Nuevo Testamento aparece como queja, pero en el Antiguo se manifiesta como murmuración. Uno de los términos de la queja es murmuración. Y la murmuración o la queja nunca te llevará a entrar a tu tierra prometida. O sea, podés salir de la esclavitud, pero lamentablemente vas a morir en el desierto. Cuando vivo una vida, o sea, puedo salir del lazo de la esclavitud natural, pero espiritualmente sigo esclavo. ¿No? Dice que la Te veo muy pensativo. Sí. La queja es perseverar. No estaba pensando en el tema de los discípulos cuando Pedro se bajó No, eso es tremendo. de la barca, y también me acordaba del ciego, cuando Jesús le dijo, ve a lavarte al estanque de Siloé. Y sin embargo el ciego seguía ciego hasta ese momento en que puso en obediencia y en acción la palabra de Dios. Y eso es el mejor ejemplo, porque vemos muchos relatos de Jesús que no se sanaron al instante. Claro, él no Si le no dice- preguntó cómo llego Claro. hasta el estanque si no veo. Claro, es como la mujer encorvada, También. que cuando Jesús le ora dice, y luego se sanó, no dice al instante, y luego se sanó. Los 10 leprosos que mandan Los 10 leprosos. a presentarse a los sacerdotes también. Iban en el leprosos, camino. claro, se iban sanando en el camino. El tema es, Ese desafío, ¿no? ese es el desafío y el reto. Creo que cuando Dios llega a un nivel en la vida humana, donde Dios sale a nuestro encuentro para decir, necesito que salgas de lo natural, para que entres a esa vida espiritual, algo que tocabas en la escuela pasada, bueno, hablando de todo lo mismo, algo que a mí me gusta muchísimo predicar es el libro de Hechos 28, cuando habla de Pablo en la isla de Malta, ¿no? Claro. Y dice que cuando los naturales, obviamente está hablando de los ordinarios, de los bárbaros, dice, ¿no? De los aldeanos de esa aldea. Pero si lo trasladamos al plano espiritual, está hablando de una persona natural, porque dice que ellos habían prendido el fuego. Ahora la pregunta es, ¿por qué cuando Pablo tira las ramas, recién sale la serpiente? ¿Por qué no sale antes? Porque cuando los naturales prenden fuego, la serpiente baila con ellos, o sea, danza con ellos, canta con ellos, ofrenda con ellos, diezma con ellos, como los fariseos. O sea, mientras los naturales sean los que prendan el fuego, la serpiente no le va a hacer daño. Ahora, cuando viene un hombre de Dios, una mujer de Dios, que salió de lo natural para estar en lo sobrenatural o en lo espiritual, que está conectado a Dios, entonces va, miren esto, sacó, o sea, dice, y echando ramas secas. Si estaba lloviendo, ¿dónde había ramas secas? Sí, Claro, tremendo. es verdad. O sea, sacó ramas secas, y rama seca habla de
de algo que carecía la aldea. O sea, en la aldea no habían encontrado rama seca. Y Pablo, sin embargo, él encontró esa rama seca. Y si lo trasladamos a lo espiritual, tiene que ver con revelación. Amén. Un hombre de Dios, una mujer de Dios, te trae una revelación que enciende lo que los naturales no pudieron encender. Y dice que la serpiente salió y atacó su mano. Ahora, ¿cuándo la serpiente ataca? Cuando se siente amenazada. Nunca la serpiente ataca por atacar, sino cuando se siente amenazada. Entonces, ¿qué vio en el ministerio apostólico de Pablo? Una amenaza para esa aldea. De hecho, luego lo vemos, porque sanó a todos los aldeanos y encima sanó al que gobernaba esa aldea, al intendente, vamos a hacer como ahora. Pero era literalmente una amenaza. Entonces, siempre para Jezabel va a ser una amenaza el ministerio apostólico y profético. Y cada vez que se lanza una revelación que sacude nuestra vida natural, en nuestra vida culturalmente hablando, arraigado a lo familiar, a la tierra, a las costumbres que no tienen nada que ver con Dios, entonces siempre la serpiente nos va a paralizar y nos va a detener. Ahora, cuando viene ese hombre de Dios que te saca de esa situación, siempre la serpiente va a atacar. Siempre va a atacar. Siempre va a atacar porque se siente amenazada. Entonces, por eso a Moisés le costó sacar a Israel del desierto. No le costó sacarlo de la esclavitud. O sea, no era un problema sacarlo de Egipto. Sí fue un problema para él sacarlo de la queja. Sacarlo de la murmuración. ¿Por qué? Porque esa tarea no lo hace un libertador. Esa tarea no lo hace un libertador. Esa tarea lo hace alguien que está determinado por Dios para meterte a tu tierra prometida. Entonces, a veces me ha tocado que pastores dicen, yo he predicado muchas veces este mensaje y nunca me hicieron caso. Y ahora que vos lo predicás, todos contentos, wow, aleluya, hacen de todo. Y encima se le habla y yo le prediqué 1000 veces esto. El tema es que tiene que ver con la dimensión que Dios suelta en ese momento. Y con el objetivo con que Él mandó, en ese caso a Josué. O sea, si Moisés lo hubiese metido a Israel en la tierra prometida, Josué se anulaba. O sea, la misión de Moisés fue liberarlo de Egipto. La misión de Josué fue meterlo en la tierra prometida. Wow. Es verdad, porque fíjate que hay un versículo cuando Josué le dice que si lees a ellos servir a los dioses que estaban sirviendo, y habla de los antepasados. Dice los dioses que servían sus padres. Y le dice, pero yo en mi casa, está hablando en un término, es verdad lo que está diciendo, está hablando en un término, en un plano donde para lo que fue escogido Josué. Y realmente podemos ver el plano de familia, que es lo que estaba hablando vos, cómo la familia necesita ser reeducada y establecida en los principios de la palabra para poder modificar y quebrantar esto, porque esto tiene que ser quebrantado. Tremendo, vos fíjate que Dios en un momento tiene que cambiarle el nombre a Josué. Viste que Josué se llamaba Oseas, que significa salvación. Pero Dios le pone el nombre Josué, Yahshua, que es Jesús, o sea, traducido del español, que significa Dios salva. O sea, ¿qué le vino a decir? Vos no vas a salvar a nadie. El que va a salvar voy a ser yo a través de vos. Ahora, ¿qué hace Josué? En el muro de Jericó le dice, nadie va a hablar hasta que yo diga. ¿Por qué? Porque Josué sabía que el pueblo, si hablaba, se quejaba. Wow. No se podía quejar. Si se quejaba, en un momento se quejaba, ese muro no se caía. Dijo, nadie va a hablar. Y Dios no se lo había dicho eso. Dios le dijo, van a dar las 7 vueltas, le voy a dar la orden, van a tocar la trompeta, van a pegar el grito. Pero Josué añadió a esa palabra y dijo, nadie va a hablar hasta que yo dé la orden. Y cuando dé la orden ni siquiera lo van a hablar, van a gritar. Un grito de libertad. Entonces, ¿por qué? Porque por años se había detenido el pueblo de Israel en el desierto por la queja. O sea, habían sido libres físicamente, pero espiritualmente seguían atados a espíritu. Yo estaba pensando y hoy anoté que queja es como entrar en cautividad. Porque esta gente que se quejaba, permaneció en el desierto más tiempo de lo que en realidad podría haberlo cruzado mucho antes. O sea que, y de hecho muchos cayeron y murieron en ese desierto. Sí, mira, muchos dicen que podían haber entrado en 12 días. En 11 días podían haber entrado a la tierra prometida.
Otros dicen que en 40 días. Yo creo más en 40 días porque va a cruzar un desierto. Pero si 40 días a 40 años. Claro, imagínate. O sea, lo Una que te generación. detiene una queja. Sí, una generación. Una generación Una- incrédula y eso que lo- pereció en el desierto. Eso es lo impactante, porque cuando Dios le dice a Moisés que, o sea, te soluciona el problema, Claro. los mato a todos y hago una nueva raza. Y Moisés le dijo, no, Señor, ¿qué vas a hacer? Si los matás acá, ¿qué van a decir? Que los sacaste de Egipto para matarlos en el desierto. Pero ahora pregúntate, ¿dónde quedó esa generación? O sea, por más que Moisés clamó, y a veces lo tomamos como un modelo de intercesión, y así debe ser, Sí. porque debemos clamar por nuestra nación, pero Dios Claro. los destruyó en el desierto. Wow. O sea, esa generación murió Es en el desierto. peligrosa esta actitud entonces. Sí, ni hablar, te destruye, literalmente te destruye. Claro. Por eso que las palabras no llegan, los milagros no Tal ocurren, cual. las cosas se frenan, lo sobrenatural no lo alcanzamos a experimentar por la queja. Entonces, por eso tenía que ver el quejarse con permanecer. Y yo pensaba, en medio de este desierto, que cuando no tenían nada, se quejaban. Pero cuando Dios le abrió la fuente de agua a través de la peña, cuando le mandó el pan, porque era pan y ya estamos cansados del pan, entonces después dice, mándenos codornices. Cuando le mandó codornices, Es verdad. tenemos codornices hasta las narices, y ya Dios lo cansó, yo si fuera Dios. Pero no, a lo que quería Bueno, llegar, pero eso está que bueno. la gente se queja cuando no tiene, y cuando tiene la abundancia también se queja. Es sobrenatural. Claro, ¿sabes cuál es el gran peligro? De que Dios en realidad no somos nosotros. O sea, ese es el peligro, ¿verdad? Claro. ¿Por qué? Porque Dios no es humano. Sí. O sea, viste, No a veces, entiende no ese entiende, lenguaje. no, viste que a veces la persona dice, Dios me va a entender. No, Dios no te va a entender. Sacate la cabeza que Dios te va a entender. Levantate y dale para No, adelante. Dios no te va a entender. Dios, mira, cuando Moisés le erró, Dios levantó a Josué. Claro. Cuando Saúl le erró, Dios levantó a David. Cuando Judas le erró, Dios levantó a Matías. Y así Dios sucesivamente. Sansón O sea, mismo. claro, Sansón mismo. O sea, Dios no va a pelear con vos, conmigo, no va a pelear con el hombre. O sea, no se va a poner a discutir con él. ¿No lo querés hacer? Listo, tengo otro. De verdad. Elías, tengo Eliseo, tranquilo. O sea, Dios no se va a poner a pelear. Por eso yo siempre digo, si Cristo no hubiese venido a la tierra, hoy todos estuviéramos muertos. Tremendo. Porque Dios hace eso que hizo con Moisés. ¿No te sirve? Terminó. Se terminó la historia y hago tú una raza nueva y pones, ¡oh, qué bravo es Dios! Dios es un espíritu. Y ha pasado. Dios va más allá de nuestros límites humanos. De verdad. Ahora, ¿por qué Yahshua es nuestro intermediario? ¿No? Que dice la palabra, Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Es nuestra conexión que repara esa brecha que provocó el pecado. ¿Por qué? Porque Yahshua nos conoce, o sea, Jesús nos conoce, conoce nuestra forma de pensar. Dice que en todo fue tentado, pero en todo fue aprobado. Él conoce todas nuestras tentaciones, todo nuestro pensamiento, todo lo que vamos a decir, pero por eso Él es nuestro abogado delante de Dios, porque Dios dice, los mato. Y sin embargo Jesús dice, no, Padre, no, que acá esto es lo que pasa. O sea, Jesús nos entiende, Él es nuestro mediador, por gracia y misericordia Él nos usa. Y ahí, pero rápidamente sí, debemos salir de la queja, porque si no, vamos a morir en el desierto teniendo la capacidad de vivir en la Me tierra. hace acordar cuando los israelitas fueron picados por la serpiente en el desierto. Y Moisés, el único medio fue levantar una serpiente de bronce y decir, todo aquel que mirare esta serpiente se curará y no morirá en el desierto, ¿no? Que figura de la expiación y la redención No, de Cristo. tremendo. No, tremendo. Entonces, Por eso también cuando Elías, lo que hace Elías en el monte Carmelo fue impresionante. O sea, cuando él lleva a toda la nación y demuestra quién es Dios, era la única forma para que Israel, toda la nación, dice, toda la nación se postró y reconoció que Él era Dios. Pues sí, wow, o sea, qué impresionante que por causa de una persona, bueno, lo ha hecho Sadrach, Mesach y Abednego, Daniel, que han hecho decretos, han hecho que el rey, que un presidente ahora en día, ¿no?, declare un decreto y diga, nadie va a dejar de servir al Dios de Daniel, al Dios de David Mosqueda, al Dios de Alejandra, al Dios de Claudio Loris. Pues es impresionante. A nosotros nos cuesta años todavía que no podemos hacer que Argentina sea transformada. Y uno ve, un Daniel hizo que toda la tierra adorara a Dios. Un Elías hizo que todo Israel adorara a Dios. Ahora, ¿qué hace Elías después de que
todo el pueblo se postró, dice, llevó el 850 falsos profetas al arroyo de Sison y los degolló. Es decir, lo que habrá sido ese asesinato, ¿no? Pero ¿por qué él hizo eso? Porque sabía que Israel en cualquier momento otra vez iba a volver a caer en lo mismo. En un ciclo vicioso, otra vez iba a quejar, otra vez. O sea, la única forma de sacar a una persona de la queja o la murmuración es quebrar el diseño del infierno que lo llevó a estar en ese lugar. Wow. Porque si no es como sacar la tela. No es que estoy mirando una tela. Señalé por el techo nomás. Es como sacar la tela de araña y no matar la araña, ¿no? Claro. Siempre va a seguir la misma iniquidad, siempre va a seguir un pecado. Y cuando entendemos que la queja es un pecado y encima lo reiteramos, se vuelve una iniquidad. Tremendo, ¿no? Queridos amigos ahí que se han conectado, a ver si están, me pregunte que está aquí el profeta maestro que le va a dar para que usted tenga, lleve, guarde y comience a repartir. Así que si hay alguna pregunta, algo que le está ahí ardiendo en su corazón, ahí escríbanos. Nos están saludando de Santa Fe. Amén. Están diciendo bendiciones, así que allá la tierra hermosa de Santa Fe están prendidos también escuchando esta enseñanza. Y bueno, hay otra pregunta, ¿cómo se debería tratar la queja? Como para ir enterrando. ¿Cómo se debería tratar? Yo no la trataría, la arrancaría de una. La tenés que arrancar entonces. No, Doriceña. No la trataría. No, Claro. Primero, entender que, como dijimos al principio, viene de algo cultural, ¿no? De algo que se Claro. viene por años trabajando en la sociedad. Algo que decía Claudio, os tocaba la murmuración, ¿no? Murmuración o murmurador. Y la murmuración no es simplemente una palabra negativa, sino que tiene que ver con un método practicado. Ajá. Y cuando hablamos de método tenemos que meter sí o sí la palabra diseño. Ahora, la palabra diseño, diseñar, significa establecer, plasmar, traer de lo invisible a lo visible, ¿no? Yo siempre recuerdo algo que mi abuela me decía cuando ella hacía las manualidades, era una genia ella. Y yo le decía, abuela, ¿cómo te sale tan perfecto? Y ella me decía, me quedó marcado eso, me dice, yo antes de hacerlo, lo tengo en mi mente. Ya tengo lo que voy a hacer, pero terminado. Entonces lo único que voy a hacer es plasmarlo a lo natural, para que cuando quede mejor o igual como yo lo estoy viendo. No puede quedar peor, porque yo lo estoy viendo. Y como lo estoy viendo va a quedar igual o mejor. Entonces eso es diseñar. Es cuando vos tenés un diseño, traes de lo invisible, o sea, de algo no imaginario, ¿no? De algo que está en la mente, hablando de la revelación, si hablamos de Dios, cuando yo traigo una revelación de lo invisible a lo visible para ejecutarlo, yo estoy estableciendo ese diseño. Ahora, lo mismo funciona no voy a decir en el reino porque el diablo desgraciado no es rey, sino en las tinieblas hay diseños. Está el libro de Ana Méndez, me acuerdo cuando lo leí, de Regiones de Cautividad, si no me equivoco, cuando dice que había un pastor muy conocido que estaba enfermo, postrado en una cama, y dice que el espíritu la traslada a ese lugar. Y cuando ella entra a ese lugar, dice que automáticamente ve ese pastor y ve como espíritus rodeaban a ese pastor. Y el Espíritu Santo le dice, quiero que te acerques más. Y dice que ella en la visión se acerca más. Y cuando se acerca, dice que escucha a los espíritus que decían que así como es tu voluntad en el infierno, sea tu voluntad aquí en la tierra. O sea, el mismo Padre Nuestro, obviamente pervertido, corrompido por los demonios. Entonces, así como Dios establece los diseños para transformar o proyectar o manifestar su reino en una familia, en un hombre, en una mujer o en una nación, también el enemigo tiene sus diseños. Y uno de los diseños es este método. O sea, uno de los diseños es practicar
la murmuración. Él lo que llevó por años es practicar la queja, practicar la murmuración. Y el practicar lo hizo un estilo de vida. O sea, el practicarlo tanto, ya como es que lo traemos incorporado. Y automáticamente, si se me cae, te vas, ¡ay, ¿por qué te vas? Se me cayó, qué torpe que soy, ya me quejé. O sea, automáticamente está mi queja, ¿no? En todos los aspectos. Por eso yo no tengo que tratarla. Yo tengo que salir directamente de ese estilo de vida. Tengo que practicar lo contrario. ¿Y qué es practicar lo contrario? Ser una persona agradecido, ser una persona de alabanza. Por eso dice la palabra que él habita en medio de la alabanza y no de la queja avanza o la excusa avanza, ¿no? Él habita en medio de la alabanza. Por eso volvemos de vuelta. Él puso eternidad en nuestro corazón. Ahora, ¿por qué puso eternidad? Para que él habitara. Y ahora, él donde habita en la eternidad, continuamente es adorado, continuamente es alabado, continuamente es exaltado. Y pretende lo mismo de nosotros. Para que él habite en nuestra vida, continuamente tiene que ser adorado. Entonces no puede haber una persona que diga, ah, yo soy profeta, yo soy apóstol, yo soy evangelista, maestro, y sigue quejando. No convive la luz con las tinieblas. Así es. Hay una pregunta acá que me están haciendo de Misiones Dorado, Misiones El Dorado. ¿La queja produce orfandad? La orfandad produce la queja. La orfandad, ¿por qué? Porque la orfandad me lleva a vivir, Resentido. a convivir y a desarrollar en ese resentimiento o en ese espíritu de rechazo. Claro. Alguien dijo que el rechazo se gesta con los gestados. O sea, no hay ningún ser humano que diga yo nunca sufrí rechazo. Siempre, todo ser humano en algún punto sufrió rechazo. El problema es si fue la falta de paternidad o maternidad, si fue la orfandad en sí. Eso es lo que me lleva a mí a quejarme. Por eso dije hoy, más que un espíritu sería la influencia de todos los espíritus. O sea, es la esencia que manejan todos los espíritus. Cuando una persona se queja, sí o sí hay un espíritu gobernando. Sí o sí. Ahí cuando cae en la práctica, ahí se manifiesta como pecado. No, ahí se manifiesta como pecado. Entonces podemos decir que la persona cae en el hábito de quejarse. Claro. Por ahí no solamente cuando le falta algo, sino cuando le sobra. Pues dice, cuando tiene un ropero lleno de ropa, dice, uy, no sé qué me voy a poner hoy. Tengo que volver a elegir y capaz que está en la abundancia, pero se sigue quejando porque es un estilo de vida. Entonces, cuando ya es mi estilo de vida quejarme, me voy a quejar por todo. Porque tengo, porque no tengo. En cambio, Pablo dice, he aprendido a contentarme. Ahí están apareciendo las preguntas. He aprendido, o sea, es un aprendizaje, por eso vuelvo. Es reeducarme en el reino del Señor y aprender a contentarme, tenga o no tenga. Así es. Ahí es donde, perdón que Sí. ahí es donde, por eso Pablo luego, el apóstol Pablo luego dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hay personas que dicen, todo lo puedo en Cristo que me fortalece y se están quejando. Ahora, ¿por qué? Anulan. Claro, porque no lo aprendieron. O sea, ¿cuándo yo puedo decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Cuando aprendí a ser agradecido en todo. Pablo dice, aprendí a contentarme en todo. No porque tenga necesidad, sino porque lo aprendí en la abundancia, en la escasez, en la tristeza, en la alegría. En todo lo aprendí. Entonces ahora sé, como lo aprendí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Gloria a Dios. Wow. Antonella está preguntando, ¿la queja se encuentra estrechamente asociada a la raíz de amargura? Es un buen socio para todos. Tiene primos Sí, hermanos. sí. Es un buen socio. Por eso vuelvo otra vez. Es la influencia de todo espíritu. Ahí, como decía, ¿a qué está asociado? La queja se encuentra estrechamente asociada a la raíz de amargura. A la raíz de amargura. Entonces, la raíz de amargura, dice la palabra que la tristeza del corazón es la que enferma los huesos. La depresión enferma los huesos. La angustia enferma los huesos. Ahora, la raíz de todo eso es la raíz de amargura. Hay algo que nosotros tenemos que saber, es que la palabra ofensa viene de la palabra escandalón, que es la trampa más antigua que se usaba para cazar bestias salvajes, o sea, animales grandes, de grande tamaño. Y dicen que esa trampa tenía como venenos en sus puntas. Entonces, cuando atrapaban a ese animal, con ese veneno lo iban paralizando, lo iban adormeciendo, lo iban literalmente deteniendo.
Entonces cuando el enemigo logró ofenderme con algo, o sea, a través de alguien o de algo, logró ofenderme, yo caí en esa trampa. Y ahí aparece otra vez la otra cosa, que es la falta de perdón. Entonces alguien me decía en estos días, pero ¿cómo yo puedo perdonar una violación? Y yo le digo, el tema es que vos no tenés que perdonar al violador. Vos tenés que perdonar la consecuencia de la violación. O sea, ¿qué significa? Que vos necesitas perdonar no porque ese violador necesita ser perdonado, sino porque vos necesitas entender que tu perdón libera toda tu descendencia. Así es. O sea, el no perdonar es como tomar todos los días una gotita de veneno. Exacto. Te vas autodestruyendo. En el momento que te ofendieron, creciste exteriormente, pero interiormente quedaste detenido. Entonces, eso trae también el temor. Y el temor trae de vuelta. O sea, no, a mis hijos les va a pasar lo mismo que a mí me pasó. El mal que temí me sobrevino. Entonces termina siendo una raíz de amargura y me termino quejando. ¿Por qué? Porque en la raíz de amargura digo, ¿para qué nací? ¿Para qué estoy? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué nací en esta casa? ¿Por qué estos son mis padres? ¿Por qué tengo que estudiar esto? ¿Por qué? O sea, me vivo quejando. Entonces, claro que sí, la raíz de amargura siempre va a manifestarse también como la queja. Hay otra pregunta. Aldo pregunta, ¿cómo se oculta o disfraza el espíritu de la queja? ¿O qué tipo de espíritus de queja hay? Y si me dan un tiempito para contestarle próxima a esa pregunta, porque hay varios tipos de queja y quiero tocarlo eso también. Hay varios tipos de queja y como Hay venimos... muchas preguntas, y como venimos... Me parece que vamos a tener los martes. Sí, me parece que lo vamos a seguir. Y como veníamos hablando. Por ejemplo, una de las palabras que definen... Dijimos que la murmuración era un método practicado por la sociedad. Sí. En algún momento se ha numerado, se ha como enumerado las diferentes o los diferentes tipos de queja, ¿no? Entonces una de las palabras, por ejemplo, que define la queja o define la murmuración del original es ragán, que significa rezongar, murmurar, rebelarse, murmuración. Porque también la queja trae el espíritu de rebelión. O sea, me rebela contra mi autoridad, me rebela contra mi padre espiritual, contra mi madre espiritual. Me quejo del diezmo, me quejo de la ofrenda, me quejo de por qué tengo que ir a servir, me queja de por qué siempre me toca a mí, por qué siempre me retan a mí, o sea, la queja es impresionante. Te detiene en todo lado. Entonces una de las palabras que termina... te mata directamente. No, te destruye. Por eso algo que decía Aldo, ¿qué decía Aldo? Si se disfraza o se oculta el espíritu de queja, ¿cómo? Yo creo que la queja en realidad no se disfraza, sino que manifiesta el género de espíritu que me gobierna. Claro. Creo que es, si bien es lo que destruye, paraliza, frena o detiene al ser humano, pero para los ministros, cuando alguien, o un hombre de Dios, una mujer de Dios, cuando ve a alguien que se está quejando, puede identificar el espíritu que se está manifestando. Claro. Y dice, ¿o qué tipo de espíritus de queja? Claro. Ahí ya hay varios. Sí, ya hay varios. Por eso dijimos que la queja sería el vocabulario de las tinieblas. Claro. Por eso que vos escribiste, cuando estábamos tocando el tema de la queja, que es cueva de demonios. Sí. Por eso que ahí estás en cautividad, como estaba diciendo vos, David, y los espíritus que deben trabajar en esa persona. Miren, la palabra link significa ser obstinado. Específicamente es quejarse. O sea, significa alojar. Una persona que se queja aloja un demonio. Significa alojar, dejar, detener, dormir. Una persona que se queja vive en un letargo espiritual, ¿no? Habitar, habita en la cueva del demonio. Puede habita. ser ahí donde dice dejar, que hay personas activas que tienen potencial, Sí. por quejarse dejaron de hacerlo, que lo Claro. haga otro. Y bueno, por ejemplo, el caso de Moisés cuando en vez de hablarle a la roca Claro, le pega. le golpea. Saúl, no, porque yo creí que esto era lo mejor para Dios. No, si yo no te dije que tome del rebaño, ni que me ofrende nada, yo dije que lo apartes. Entonces, bueno, ahora levanto a David. Elías, te quejaste, levanto a Eliseo. O sea, te
tremendo, Sacándote. claro, termina Out. sacándome, claro, out del juego. O sea, es cuando dice game over. Termina sacándome de la asignación que tenía en Dios. Impresionante, ¿eh? Murmurar, retener, recaer, quedarse permanente, como decías hoy, específicamente es en el sentido de la malicia. Quedarme permanente específicamente en el sentido de la malicia. O sea, termino en la queja practicando más el mal que el bien. Tremendo ese ejemplo que dabas de Escandalón, porque no solamente supuestamente una bestia, un oso, no solamente se le atrapaba la pata, sino que se lo adormecía. No, lo empezaba a paralizar todo. Y ahí donde está la persona retenida, que no puede avanzar. No puede avanzar. Crece exteriormente, pero interiormente quedó detenida. Por ahí diezma, ofrenda en un plano económico, pero no avanza. Y muchas veces decimos, ¿cómo? A mí no me funciona y al otro le funciona. Y ya nos estamos quejando. Sí, ya ahí entendés por qué no te funciona. Una vez recuerdo una persona me dice, no, porque yo soy pastor. Y yo, bueno, es pastor. Ok, agarré la llave del salón. Y le digo, bueno, desde ahora vos vas a ser el pastor y yo me voy a sentar en la silla. Lo único que te pido es que pagues el alquiler, que hay una garantía por medio. No, pero ¿cómo voy a pagar el alquiler? ¿Cómo yo lo pago? No, pero ¿cómo? Listo, por eso, o sea, Claro. en el lenguaje mismo te das cuenta por qué la persona puede tener la capacidad de ser el día de mañana un pastor, pero todavía no tiene la medida, la altura o la madurez para ejercitarlo. Hay otra pregunta, Carolina dice, ¿la persona es libre de la infancia de queja cuando reconoce que esa influencia está operando en su inconsciente y la hace consciente? ¿Cómo? Un trabalengua parece. Esta Caro. La persona es libre de la infancia de queja cuando reconoce que esa influencia está operando. Libre de la influencia, habrá querido. No, pero después como que ella lo afirma abajo, dice, Y- a través de una renuncia Claro, y cambio como- de la cultura totalmente libre. Claro. Es totalmente libre. La única forma de salir. Porque una queja inocente no. Queja es queja. No, la queja es queja. Es como Claro. cuando uno dice la mentira piadosa. Es una Claro, mentira no es piadosa. una No, infancia. la mentira es mentira. No es ¿no? algo infantil. De hecho, muchas veces se generaliza cuando alguien dice el pecado es pecado, ¿no? Cuando dice, o sea, el mismo que robó, el mismo que violó, el mismo que... Si yo planteo así, Dios no es justo. Una hija Porque- espiritual tuya dice, ¿cuántas preguntas para el otro martes? Porque Jesús dijo que si el juez bueno, o sea, si el juez de la tierra sabe hacer más o menos o desarrollar una gestión de justicia, siendo que la justicia humana es corrupta, perversa, inmoral, ¿cuánto más Dios que es justo? Ahora, sí que el pecado es pecado en esencia, ¿no? Todo lo que me lleva a pecar es lo mismo, tiene que ver con una esencia satánica, pero no todo pecado es medido igual. Tremendo. Una de las palabras que define, antes de seguir con otra pregunta, Dale. me cambiaste los métodos. Una de las palabras, acá es cuando uno dice, ¿para qué estoy gritando? Una de las palabras... Para el martes. Sí, Para quiso el poner próximo- influencia. Influencia, sí, por eso entendí. Sí. Bien, Influencia. bien, te lo reveló. Es profeta, sabía que era influencia. Era No, infancia. entendí la redacción Sí. por eso. La palabra teluna, ¿no? Teluna, que significa, también viene todos estamos con la misma palabra, ¿no? Queja, murmuración. Sí. Otra de las palabras que se desprende del original es teluna, que significa obstinación, rezongo, murmuración, queja o querella. Es incómodo estar con una persona así. Sí. Es obstinado. Claro. Obstinado en su propia opinión. La obstinación es un acto de soberbia. Vos O fijate sea que la queja me mete, otra vez, me lleva a abrazarme con el leviatán. Tremendo. Al pueblo de Israel Dios le dijo, mi pueblo es obstinado y duro de servicio, ¿no? Por las actitudes, por las reacciones. Muchas veces hemos tratado con gente así, ¿no? Sí. Que vos le decís una cosa y capaz que en el momento te dice todo que sí, pero luego vos ves que en sus actitudes Hace todo lo se contrario. mueve de otra manera y vos decís, hay una influencia Por eso, fuerte. tanto en lo secular
como para definirlo de alguna forma, y en lo eclesiástico se manifiesta la obstinación, como cuando uno viene, por ejemplo, viene de otro ministerio y te dice, no, porque en mi ministerio lo hacían así, bueno, ahora está en Ya otro. pasó, ya fue. No, porque yo recuerdo que Anacondia reprendía así, o sea, Yo fue en su tengo tiempo. tengo Ahora una es en su frasecita de cuando los israelitas salieron de Egipto, pero Egipto no salió del corazón. Y eso Claro, es vuelve lo a que hablamos repetir. hoy, ¿viste? Los ajos, la Salgo cebolla. físicamente, pero espiritualmente sigo esclavo. Tremendo. Qué tremendo. Gloria a Dios. Tremendo. Hay mucho para desgranar. Hay ¿eh? mucho para Una palabra tan cortita. ampliar, La queja. pero vamos a dejar hasta aquí. La voy a dejar picando porque tiene mucho, ahí hay mucho para dar. Gracias. Señor. Y vamos a hacer una oración y yo voy a pedir que vos ores por estas personas que están preguntando. También hay hijos espirituales tuyos, porque me ponen, soy hijo espiritual del pastor No hace Eliseo. falta aclararlo, No te quejes. Sí. que manda nomás la pregunta. ¿Cómo es? Pero me gusta esto porque estamos aprendiendo y donde aprendemos es para manifestar lo que Dios quiere en este tiempo, porque se ve en este tiempo que la queja es lo que más abunda. Sí. ¿Por qué me pasa esto? es que- ¿Por qué estoy así? ¿Por qué? Creo que fue el método estratégico de las tinieblas a través de esta pandemia para que la gente viva en un ámbito de queja. Así es. Y lamentablemente esté detenida, paralizada, frenada. Muchos ministerios que dejaron de ser ministerios. O sea, pastores que dijeron, bueno, ahora con esta pandemia me voy a un trabajo secular. O sea, dejaron literalmente el ministerio. Sí, sí. Entonces fue un método diabólico, perverso, influenciado por las cabezas de los gobiernos para poder generar un ámbito de queja a nivel mundial. Entonces, sistema faraónico las impresionante. noticias mismas ya son una queja, ¿no? Sí, sí, sí. Escuchar a un funcionario, una queja. Escuchar al presidente, ¿y hasta cuándo vamos a estar todos? Estamos cansados, es toda una queja. O sea, es todo y se sigue repitiendo, porque la persona que lo escucha lo sigue manifestando, lo sigue manifestando, lo sigue manifestando. Entonces frena lo que hoy decía Claudio, el mover sobrenatural de Dios, y por eso hoy no podemos ver quizás con esplendor, en toda plenitud, lo que Dios quiere soltar en toda plenitud. O sea, creo que debiéramos estar viendo cosas poderosas y no la estamos viendo por la influencia de la queja a nivel gobierno y a nivel eclesiástico. Amén. Amén. Tal cual. Bueno, vamos a orar entonces. Oramos. Te dejo ahí Gloria a Dios. que hagas. Muy bien. Agradezco a todos los que están ahí comentando, poniendo sus preguntas. Quedan algunas para el próximo Sí. martes. Sí. ¿El enojo tiene algo que ver con la queja? Uf. Siempre una persona que alguien dijo, una mente enojada es una mente limitada, ¿no? Una mente enojada es una mente limitada. Nunca la persona enojada puede pensar bien. Si una vez me acuerdo que un pastor me dijo, si vos te vas a enojar, enojate contra lo que te vive atacando. Ajá. No te enojes contra lo que te quiere hacer avanzar. Así es. No te enojes contra tu pastor, contra tu pastora, contra la congregación o contra Dios mismo. Enojate con lo que a vos te está deteniendo hoy, que es la queja. O sea, rebelate contra la queja, decir, no quiero más esto para mi vida. No quiero tener ese estilo de vida. Enojate contra eso. Y decir, yo hoy me enojo contra la queja que estuvo en mi boca por años. En la queja que estuvo en mi familia por años. Yo me enojo contra ese estilo de vida. Yo me enojo contra esa práctica hechicera que ha manifestado todo el tiempo mi casa, mi familia, y ha paralizado el mover sobrenatural de Dios. Ahí tenés que enojarte, porque el enojo sí siempre te va a traer la queja. Siempre que el enojo esté mal enfocado te va a traer queja. Te va a paralizar, te va a detener, te va a frenar, te va a meter en un letargo espiritual, te va a adormecer, no te va a permitir alcanzar lo que Dios ha predeterminado para tu vida, para tu casa y para tu familia. En el nombre de Jesús oramos. Ahí donde estás, puedas levantar tus manos y hacer como si fuera un acto profético. Y quizás no estamos en una escuela física donde podemos vernos cara a cara, pero quisiera que tú puedas hacer como si lo estuvieras, que puedas trasladarte a una escuela, a la escuela literal, es decir, estoy en la escuela del reino,
Estoy en una escuela, en una clase de reino, en una clase apostólica y profética, donde me sacan el nombre de Jesús del mal hábito, de la mala costumbre, de las culturas que me llevan a estar detenido, paralizado, frenado, dormecido, metido dentro de un letargo espiritual. Yo ahora salgo en el nombre poderoso de Yeshua, de Cristo Jesús, y me introduzco. Oh, me introduzco. Oh, me introduzco a un ámbito glorioso, a un ámbito poderoso, a un ámbito donde no hay queja, a un ámbito donde no hay influencias demoníacas, a un ámbito donde no hay cultura humana ni familiar, sino que está la cultura del reino, del Todopoderoso, de aquel que es, fue y será por los siglos de los siglos. En el nombre poderoso de Jesús, yo hablo ahora y ordeno en el nombre poderoso de Yeshua todo espíritu que ha gestionado y gesticulado la queja sobre las personas que están expectando este video, que están en esta clase, en el nombre de Jesús, mental, espiritual, enérgica y físicamente, salen de ese estado de queja. Oh, salen de ese estado de queja. Oh, salen de ese estado de queja. Salen de ese estado de queja. Gustara primana laues, primana climana how. En el nombre poderoso de Jesucristo, declaramos el poder de la palabra. El poder de la palabra. El poder de la palabra que trae un rompimiento, que trae un sacudimiento, que te saca del espíritu que te ha llevado a vivir en el ámbito y en la influencia de la queja. En el nombre poderoso de Yeshua, lo que te ha mantenido en el desierto y no te ha permitido disfrutar de la tierra prometida, ahora se quebranta, ahora se rompe, ahora se desprende, ahora se desarraiga. Todo espíritu de raíz de amargura, falta de perdón, de enojo, de odio, de ira, de orfandad, sale en el nombre poderoso de Jesucristo. Sale en el nombre poderoso de Jesús. Toda potestad que se ha manejado en la ciudad y en la provincia y aún en la nación para generar ámbitos de queja, y fuiste atrapado en esa esencia, y fuiste atrapado, caíste en el lazo del cazador. Yo ahora en el nombre de Jesús, junto con los apóstoles y profetas, juntos con esta plataforma apostólica y profética, te sacamos de ese lugar, te sacamos de las regiones de cautividad, apertura de cárceles, se abren las cárceles, todo espíritu angustiado y enlutado se desarraiga a través del ruasco del Espíritu Santo. Yahweh se manifiesta. Hay personas que están siendo liberadas de esta influencia, liberadas de esta influencia, liberada de esta influencia, liberada de esta influencia. Yo puedo ver una mujer, pero en forma de niña, abrazándose a sí misma, llorando.
Usharamano. El Señor te está liberando. Si estás reconociendo que el Padre te está hablando y está en ese estado, escribe por favor rápido. Porque el Padre te comienza a liberar ahora en el nombre poderoso de Yeshua. Te comienza a liberar ahora. Te saca de esa ofensa. Te saca de ese rechazo. Te saca de esa desilusión. Te saca de esa orfandad. Yo te estoy sacando, dice el Señor. Yo te estoy sacando, dice el Señor. Yo te estoy sacando, dice el Señor. Hay cánticos de amor que te están rodeando. Hay cánticos de amor que te están rodeando y te están sacando de ese estado. Te están sacando de esa situación. Te están sacando. Vamos. Si eres tú esa mujer, escribe. El Señor te está liberando. El Señor te está sacando ahora. Si reconoces que esta influencia ha operado sobre tu vida, vamos, escribe ahora. No importa quién lo vea. Lo importante es que el Señor te está liberando. El Señor te está libertando. Yeshua HaMashiach te está liberando. Personas que le vino ganas de devolver, vamos, comiencen a devolver, están siendo liberadas. No tenga temor, están siendo liberadas, están siendo liberadas ahora. Están siendo liberadas de abuso, de violaciones, de manoseo. Están siendo liberados de perversidades, de inmoralidades. Viene el deseo de vomitar. Aún personas que estaban arraigados a esta práctica, a esta iniquidad, practicando la queja, la murmuración, reclaman esto. El Padre te está liberando, el Padre te está liberando. 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 No pierdas este momento. El Padre te está liberando. Oh, el Padre te está liberando. El Padre te está liberando. El Padre te está liberando. 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 Te está liberando de esta influencia. Te está liberando de la inmoralidad, de lo que te ha corrompido, de lo que te ha frenado, de lo que te ha detenido, de lo que te ha paralizado, de lo que te ha adormecido. Oh, el Señor me está liberando. Ay, sí, el Señor te está liberando, Natalia, el Señor te está liberando. Levanta tus manos, el Señor te está liberando. No tengas miedo de escribir, escriba. El Señor te está liberando, Natalia, ahí donde estás. Aún de cosas que pasaste en tu niñez, el Señor te está liberando en este día. El Señor te está liberando en esta noche. El Señor dice: es el momento de tu casa, es el momento de tu vida, es el momento para tu familia. No es mañana, no es pasado. Hoy es el momento que yo salgo al encuentro de tu casa. Es el momento de yo salgo al encuentro de tu vida. Yo te estoy desarraigando de esas desilusiones, de ese rechazo, de esa orfandad, de esa falta de perdón, de esa falta de abrazo. Y shemana la promana la handuruka y terrababasuru clemanaso. Comienza a recibir. El Padre te está liberando, el Padre te está liberando. El Padre te está liberando, el Padre te está liberando. El Padre te está liberando de tinieblas. Había matrimonios, me dice el Señor, matrimonios que habían perdido hasta el interés de la intimidad, que venían discutiendo, renegando, se venían quejando. El Señor está restaurando tu matrimonio.
Si entiendes que esto es para ti, vamos, escribe ahí, no pierdas este tiempo. Porque dice la palabra que cuando tú te mueves en reconocimiento, alcanzas misericordia, alcanzas salvación, alcanzas rescate. El Señor está sanando tu matrimonio. El Señor está sanando tu vida matrimonial, tu vida familiar. Personas que tenían problemas de columna por la queja, el Señor te está sanando ahora. Problemas, pinzamientos en la columna, vértebras comprimidas. El Señor te está sanando ahora. El Señor te está sanando ahora. El Señor te está sanando y te quejabas por la dolencia. Te quejabas por el dolor de la columna. Te quejabas por el dolor de cervical. El Señor te está sanando porque esa queja alimentaba tu enfermedad. Alimentaba la enfermedad que te estaba esclavizando. Alimentaba el espíritu de enfermedad que te venía gobernando. Pero ahora yo te estoy liberando, dice el Señor. Vamos, recibe ahora. ¡Recibe! ¡Recibe! ¡Más! ¡Más ahora! Nunca dejaré más. Gloria a mí. Te frenaba, eras liberado. No sé por qué, Señor, recibe. Recibe esta liberación que estás recibiendo. Pero sí sé, el Padre me dice que hay ministros que estaban el ámbito del lugar donde ministraban los había atrapado. El ámbito de la queja y la murmuración del ámbito donde ministraban los había atrapado. Los paralizaba. Es como que decían: ¿por qué no crecemos? ¿Por qué no avanzamos? ¿Por qué nunca nos alcanza? ¿Por qué no tenemos? ¿Por qué la miseria? ¿Por qué la deuda? Es como que no podían avanzar, progresar. Tienen las palabras. El Señor le ha hablado muchas veces, pero es como que no avanzan en su ministerio o en sus congregaciones. El Señor te está diciendo: yo te estoy liberando de ese ámbito que gobernaba ese lugar. Yo te estoy liberando. Que liberaba ese ámbito, yo te estoy liberando ahora. Liberándolo ahora. El Padre te está liberando. Recibe, ministro, ministra, recibe. Se desprende el manto, la cultura de la tierra de ese lugar donde ministrabas. Los vómitos del demonio se desprenden ahora. Aun cuando dijiste: acá no hay iglesia que avance, parece una cueva de demonios. Sin darte cuenta te quejaste y maldijiste el lugar. Yo te estoy liberando de esos vómitos de demonios. Yo te estoy desarraigando, dice el Ruaj. Yo te estoy desarraigando, dice el Espíritu. Comienza a recibir esta liberación, dice el Espíritu. Yo te estoy abrazando. Yo te estoy amando. Yo te estoy posicionando.
las dimensiones que establecí para ti, tu casa. Está agradecido. Recíbelo, recíbelo. Mi corazón Recíbelo, recíbelo. hoy Recíbelo, está recíbelo. aquí rendido Recíbelo, recíbelo. contigo. Recíbelo, recíbelo. Quiero, Señor, estar, porque Recíbelo. fuera de ti nada deseo Recíbelo ahora. en la tierra. Si eres ese ministro, esa ministra, esa persona que está siendo liberado, vamos, escribe rápido, escribe rápido. Escribe porque el Señor te está liberando. El Señor te está liberando. Identifica esa liberación y esa administración con el mensaje. Identifícalo y recíbelo. Escribe, 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 escribe. Oh. En la tierra Oh. presencia está hermosa que cualquier cosa. Mi corazón está agradecido. Mi corazón está aquí rendido contigo siempre. Señor, entra por sus puertas con acción de gracia. Mi corazón, Pablo, comienza a recibir ahí donde estás. agradecido. Tú y tu casa comienza a recibir ahora. Tú y tu casa comienza a recibir. Porque viene un avance para ti, tu casa, me dice el Espíritu. Yo te saco del ámbito que te había frenado y te había detenido. Del ámbito que te había paralizado. Y ese nombre, Pablo, se hará carne en tu vida. Porque me dijiste en los secretos, Padre, dame dirección. Señor, dime lo que tengo que hacer. ¿Cómo lo tengo que hacer? Aun cuando tu casa fue sacudida y zarandeada, yo te abracé y te sostuve, dice el Señor. Y llegó el tiempo, en la hora donde yo te ordeno que comiences a avanzar. Empieza a haber un progreso inusual para ti, tu casa. Se comienza a dimensionar tu ministerio. Solo introdúcete en este ámbito que yo estoy soltando en tu hogar. Nada deseo. ¡Ay, recíbelo! Tu presencia es ¡Recíbelo! hermosa que cualquier cosa. ¡Recíbelo! Porque fuera ¡Fuego de Dios! de ti nada deseo en la Comienza a haber un tierra. cambio de mentalidad. Tu presencia es tan hermosa. Un cambio de estilo de vida. Sobre Porque fuera de ti, mi Señor, nada deseo. El Señor me muestra personas con dolores, como si fueran cálculo en los riñones Tu presencia y problemas de vesículas. hermosa que cualquier cosa. Ahora te comienzo a liberar, dice el Señor, porque la queja fue la alimentación hacia esa enfermedad, hacia esa dolencia, aún como hasta puedo ver como hígados grasos comienzan a recibir la sanidad. Si estás entendiendo, vamos, si tú eres alguien de estas personas, escribe, el Señor te está sanando. El Señor te está sanando, te está liberando, te está liberando. Esos riñones se comienzan a limpiar. Esa vesícula se comienza a limpiar ahora. Y toda la grasitud que rodeaba el hígado, que hizo que el hígado fuera graso,
aún como hernias, como úlceras, como gastritis, comienzan a desprenderse ahora. Comienzan a limpiarse ahora los organismos. Personas que tenían problemas en sus vías respiratorias, en sus pulmones, dolencia en sus pulmones y aún en sus articulaciones, en sus coyunturas, comienzan a ser sanas ahora. Comienzan a ser sanas ahora en el nombre de Jesús. Comienza a ser sana ahora, comienza a recibir sanidad. Comienza a recibir sanidad ahora. Comienza a recibir sanidad ahora. Comienza a recibir sanidad ahora. La queja se desprende ahora. Todo lo que traía influencia a través de la queja se desprende ahora en el nombre poderoso de Yeshua. En el nombre poderoso de Yeshua. En el nombre poderoso de Yeshua. Comiencen a ser libres ahora. Recibe sanidad ahora en el nombre de Jesús. Recibe sanidad ahora. Si eres una de estas personas, vamos, escribe, comienza a ser libre, comienza a ser libre, comienza a ser libre. Comienza a ser libre. Soy Fernando Flores, el Señor me está sanando. Recibí, Fernando, recibí. Recibí ahí, recibí en el nombre de Jesús. Tu casa, tu familia, tu matrimonio comienza a ser envuelto en el envueltos por el Espíritu de Yahweh. Desataste toda queja. Yo te estoy liberando tu hogar. En esta sanidad, dice el Señor. Estoy abrazando tu casa y te estoy posicionando sobre una dimensión poderosa y gloriosa. Libre, clamanazo. Más ahora. Me ciñes. Más ahora. El poder de la palabra. Fernando Flores es el que vos dijiste que tiene cálculo en el hígado graso. Recibiendo la sanidad. Miriam Noemí Leiva dice: yo tengo cálculos de la vesícula, que también dijiste. Cálculo de la vesícula. Silvia Reynoso, hígado graso. Bueno, ahí la gente va confirmando todo lo que estabas hablando con el Espíritu Santo. María Aramayo dice: gracias por quitarme la venda. El Señor me está liberando de la queja. Wow. Reciba, 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 reciba. Reciba, comienza a recibir, comienza a recibir. Porque esto será para testimonio, para testimonio. Aleluya. Ahora entiendo por qué tantas trabas. El Señor te está liberando, aún está liberando en las provincias. Aún está liberando en las provincias, están liberando en las naciones. Comienza a recibir, comienza a recibir, comienza a recibir. Reciba la sanidad completa ahora. Reciba la sanidad completa ahora. Porque la ciencia es sorprendida. El diablo es avergonzado. Aleluya. Y Cristo glorificado. En el nombre poderoso de Jesús. Comienza a dar gloria a Dios ahí donde está. Gloria a Dios por el milagro. Aleluya. El Señor me muestra una persona que se quedó sin trabajo en estos días. El Señor dice: yo te saqué de ese trabajo. Yo te saqué de ese ámbito. Yo te saqué como saqué al ciego de la aldea. Lo saqué de la aldea para que recobre la vista. Y le dije: nunca más regresarás a la aldea. Ni le contarás a nadie en la aldea, sino que volverás a tu casa. Así te dice el Señor: yo te saqué de ese ámbito donde te enfermaba, te mantenía enfermo y arraigado al dinero, detenido, frenado, paralizado. Te traía amargura y aún pensamientos que dificultaban tu casa. ¿Sabes de lo que estoy hablando? Pero el Señor dice: yo te saqué para que vieras. Y en esto que veas, hay una empresa que yo pongo en tus manos.
Porque ya no volverás a la aldea, ya no volverás a la esclavitud, sino que ejecutarás esta empresa que yo te estoy entregando en tus manos. Esta empresa que estás en tus manos se comienza a desarrollar. Se comienza a desarrollar porque dijiste, ¿y ahora qué voy a hacer? Y te comenzaste a quejar. Pero el Señor te dice, ya no te quejes. Métete en mi secreto, métete en mi habitación, porque hay una empresa que te hará grande a ti y a toda tu casa. Comiénzalo a recibir. Comiénzalo a recibir. Si tú eres esa persona, comienza a escribir y recibe. Recibe porque el Señor te desata esa empresa. Te desata esa empresa, te desata esa empresa. Te desata esa empresa, te desata esa empresa. Te desata esa empresa, te desata esa empresa. ¡Recíbelo! Requiero, Señor, ¡Oh! estar. ¡Recibe! Fuera de ti, Ámbito de libertad. nada deseo. Ámbito de liberación. Ámbito de liberación. Ámbito de liberación. Ámbito de liberación. Recibe sanidad, recibe sanidad. Recibe la liberación, recibe la liberación. Recibe la liberación y recibe la sanidad. No tendrás miedo en llevar a cabo esa empresa, no tendrás temor. Aunque parece algo inseguro, aunque parece algo descabellado, no tendrás miedo. Porque yo vengo a confirmártela, dice el Señor, yo te he movido. Aún sobre las articulaciones declaramos sanidad. Sobre las coyunturas declaramos sanidad. Personas que tenían problemas en las rodillas, de meniscos, de ligamentos, el Señor comienza a restaurar sus rodillas. Comienza a restaurar sus rodillas ahora en el nombre de Jesús. Comienza a restaurar sus rodillas ahora. En el nombre poderoso de Jesús, vamos, arrebate esa palabra. Arrebate esa palabra. Si el Señor le está hablando, no deje de escribir. Identifique esa palabra, tómela y comienza a recibir ese milagro. Comienza a recibir esa dimensión. Comienza a recibir lo que el Padre le está soltando. Ushere pramana rosturu que te rabraste de plamana soya. Y raboshika te rababasi que te rababaste. Uramanara brohana pramana soya. Udanara yuturu manara braha yuturu que ya isarara. Uramanara broha yuturu. Así como está recibiendo La Rioja, hoy se mencionó Santa Fe. Recibe lo que está cayendo sobre Santa Fe ahora. Aunque todas malas noticias hasta ahora han recibido, el Señor dice, se inicia un tiempo de buenas noticias para tu casa. Y no serán solo simples buenas noticias, serán buenas noticias cargadas de mi poder. Cargadas de mi poder, serán sorprendidos poderosamente, dice el Señor. Así como hace 3 años atrás hubo lágrimas, hubo angustia, hubo tristeza y hubo dolor en la casa, dice el Señor, en una dimensión mayor llega la alegría, el gozo, la paz y la restitución de todas las cosas, aún de las que le habían sacado, dice el Señor, 7 veces más. Uyara pramana rosca y turu premanajao. Ubre clamanasto, porque no terminará este mes, que vendrán esas buenas noticias cargadas de poder. Vendrán esas noticias cargadas de poder, serán sorprendidos poderosamente. Recíbelos.
Recíbelo, recíbelo, recíbelo. Recíbelo, 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 recíbelo. Recíbelo, 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 recíbelo. Shereprahastiri kaita rabrasteya istara plemanas. Turu prehende reclamanaso. En el nombre poderoso de Jesús. Padre, sellamos con anillo de sellar este ámbito. Y declaramos el poder de la palabra manifiesto. Señor, declaramos ahora por el poder que emerge a través de la palabra rema, de la palabra revelada, que hay familias que esta noche fueron marcadas, selladas y transformadas en el nombre poderoso de Yeshua, donde el espíritu que gobernaba y generaba la queja fue desarraigado por el mismo ámbito del poder del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Gracias. ¡Wow! ¡Qué tremenda noche! ¡Qué tremenda impartición! Hay un ámbito extraordinario y creemos que este ámbito va a seguir en tu casa porque hay algo que en esta noche fue desarraigado, hay algo que en esta noche fue arrancado para establecer un lenguaje nuevo, un ámbito nuevo, donde ya la queja no va a gobernar, sino que va a comenzar a gobernar las palabras de Papito amado. Y yo voy a cambiar mi canto de queja por un canto de alabanza. Así que es extraordinario. Mira, hay un ámbito, podríamos seguir ministrando un tiempo más, pero si el Espíritu es hasta acá, y creemos que todo lo que el profeta ha ministrado, todo lo que el profeta nos ha impartido, nos ha enseñado en esta noche, creemos que va a trascender los próximos días en cada lugar, en cada familia. Mire, hay un ámbito extraordinario y creo que este ámbito está manando en diferentes provincias, en diferentes lugares. Mire, hay un ámbito muy fuerte del Espíritu Santo que se soltó, que se desató, y que este ámbito envuelva tu casa, envuelva a tu familia. Mira, tienes que ser desafiante aún hasta los que lleguen a tu casa. Este ámbito los tienes que envolver mañana, pasado, los días que vienen. No tienes que vivir de este ámbito ahora, sino que este ámbito tiene que trascender los próximos días. Te mandamos un fuerte abrazo. Hay un testimonio. Sí. Dice Silvia Monti: doy gracias al Señor, mi rodilla me dolía y no podía doblarla, mi pierna, pero cuando oraron se liberó el dolor, se sanó. Gloria a Dios. Tremendo lo que el Señor ha hecho y seguirá haciendo. Sé que esto es el comienzo de cosas grandes, así que la verdad que medita en todo lo que se ha hablado, séllalo en tu corazón y compártelo también. Manifiesta lo que el Señor ha hablado hoy a tu vida, los milagros que el Señor hizo contigo, manifiéstalos, transmítelos a otros para que puedan creer en quién está el milagro que fue hecho en tu vida. Así que damos gracias al profeta, maestro, pastor, mi hijo Eliseo, y el martes seguimos con este tema, seguimos y añadimos algunas cosas más. Pero está interesante porque es a nivel mundial. Había un hijo espiritual que puso la queja mundial, así que del hijo espiritual del profeta, ¿no? Que puso la queja mundial. Y la verdad que es así, hay que pegarle ahí. Eso es lo que hay que derribar y la iglesia ponerse en pie en este tiempo. Amén. Gloria a Jesús. Estela Benedetti pone: yo me quejaba por mi negocio porque no vendía. Así que es lo que hablaste vos del reconocimiento, genera libertad. Gloria a Dios. ¿Cómo podemos honrar esta clase y para el martes que viene? Sí, se pueden estar, como es, en el WhatsApp de Luz a las Naciones, o también De Luz a los Hogares. Luz a los Hogares, Y por el privado también del por Messenger. el privado del Messenger. Ahí está honrando la clase que se le va a dar al profesor, así que honra para que recibas honra.
Así que sella esta palabra con lo mejor de lo mejor. Y si no sabes cómo hacerlo, lo puedes hacer llegar aquí o se lo puedes llegar a hacer llegar al profeta. Que me lo lleguen a mí y yo se lo entrego al profeta. Así que está abierto para que vos puedas bendecir con tu ofrenda, con tu honra, con tu siembra, con lo que el Señor ha... No se puede quejar. No se puede quejar. Así No, que, tengo que sembrar. No se puede quejar. y con lo que ha recibido me parece que tiene que Renunció a la honrar. queja, Sí, claro. esa es una buena demostración. Yo sabía que me hacía sembrar. Salió la queja. Dijiste algo extraordinario y algo tan real. Se te enseñó, se te mostró y se te reveló que Y se te no, impartió. y se te impartió. Así que lo que vas a honrar, no te quejes. Y si te vas a quejar, no honres. Soy de ese ámbito. Nos vemos entonces el día jueves a las 20:30 por este mismo canal. Así que los esperamos y un beso grande a todos. Los abrazamos en el Señor. Nos vemos. Amén. Hasta luego. Abrazo grande.